El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central de Valledupar. El Señor bendiga también a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Una vez más, agradezco al Señor la oportunidad de dirigirme a ustedes para traer una meditación en la palabra del Señor, para compartirles lo que el Señor me ha enseñado. Entonces les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, en una historia bastante conocida para todos nosotros. Yo voy a predicar en los versículos 20 al 47, pero como ese es un pasaje muy extenso, les voy a pedir que tenga su Biblia abierta allí y solamente vamos a leer algunos textos de ese pasaje. Voy a usar en esta ocasión la Nueva Versión Internacional. Entonces tenga su Biblia abierta allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Te invito a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has llevado de la mano. Te adoramos en este día, Señor. Reconocemos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Reconocemos que nos has hecho con un propósito. Y reconocemos, Señor, que solo te tenemos a ti para cumplir ese propósito. Nos acercamos a tu palabra en el día de hoy y queremos pedirte, Señor, que tu palabra nos hable, que tu palabra impregne nuestra mente, nuestro corazón, y que esa palabra produzca fruto para ti, Señor. Que esa palabra sea comprendida y podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si algo recuerdo de mi infancia en esta iglesia, en la iglesia Ebenecer Central, es a mi abuela Nina enseñando en la clase de niños, con todos los recursos que tenían los maestros en esa época, que no eran muchos, distan bastante de lo que tienen los maestros hoy en día. Tenían unos libros donde venían unas figuras hermosísimas, todas coloridas, bien atractivas, y esas figuras ellos las recortaban y a medida que la clase se iba desarrollando, iban pegando las figuras en un franelógrafo. Y allí iban construyendo la historia bíblica que nos querían enseñar. Así conocimos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los patriarcas. También conocimos a Moisés. Vimos todas las plagas de Egipto desfilar por allí. Vimos abrirse el Mar Rojo. Conocimos a los profetas. Vimos a Daniel en el foso de los leones, a Jonás en el vientre del gran pez. En fin, los conocimos a todos, pero hay un personaje que se destaca entre todos. Fueron muchas las historias que escuchamos sobre el rey David. Y no podía faltar la historia de ese muchachito enfrentándose a un gigante, a Goliat. Esa fue y sigue siendo una historia muy emocionante. El capítulo 17 del libro de Primera de Samuel siempre será agradable de leer y de predicar. Con Samuel se cierra la época de los jueces y comienza la época de los reyes en Israel. Samuel fue el último y gran juez de Israel, profeta y sacerdote también. Samuel ungió a los dos primeros reyes de Israel. A Saúl lo ungió casi que a regañadientes y luego recibió la orden de ungir a David. Aunque Saúl continuó en el trono hasta su muerte, luego fue que David tuvo la oportunidad de ser rey. Sin embargo, David apareció en la vida de Saúl siendo un muchacho todavía, cuando fue a tocar para él cada vez que ese espíritu malo de parte de Dios venía para atormentarlo. En la ocasión que nos ocupa hoy, que está allí en Primera de Samuel 17, el ejército de Israel llevaba 40 días en el valle de Ela,
escuchando mañana y tarde el desafío de un gigante llamado Goliat. Él pretendía que Israel escogiera un solo hombre para que peleara con él. El que ganara le daba la victoria a su ejército y el otro pueblo se convertía en esclavo del vencedor. Yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. Ese era el grito de Goliat. Y ese fue el escenario que encontró el joven David cuando llegó allí al valle de Ela. Su padre lo había mandado a llevarle provisiones a sus 3 hermanos mayores que estaban en la guerra con Saúl. A partir de allí, David comenzó a recorrer un camino que lo llevó a enfrentar a Goliat. Y en ese camino escuchó voces que trataban de impedir que él cumpliera el propósito por el cual Dios lo tenía allí. Por eso este mensaje se llama Voces. En ese camino, David escuchó la voz del miedo. También escuchó la voz del lugar equivocado, la voz del no sabes hacerlo, la voz del mono ve, mono hace, la voz del no vales nada. Sin embargo, David decidió escuchar solo la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios le permitió tener una victoria y le permitió cumplir el propósito que Dios había colocado en su vida para esa ocasión. David llegó entonces al valle de Ela y allí encontró a los 2 ejércitos enfrentados el uno al otro. Pero al igual que David, en nuestra vida diaria enfrentamos muchas dificultades, algunas más grandes que otras. Algunos son gigantes que nos superan, gigantes que los vemos de un tamaño monumental. Pero indudablemente siempre necesitamos una guía, una ayuda para resolver esas dificultades y echar por tierra los gigantes que se levantan en nuestras vidas. Todos somos influenciados por algo o por alguien, por personas, por ideologías, por creencias, y todo eso puede provenir de la familia, de la iglesia, de la Biblia, de la sociedad, de todo nuestro entorno. Todas esas cosas que influyen en nuestras vidas nos llevan a tomar decisiones, a veces buenas, a veces regulares y otras totalmente malas. Por eso vale la pena que nos preguntemos algo antes de entrar en materia. ¿Qué está guiando nuestra vida? O mejor, ¿quién está guiando nuestra vida, nuestro propósito? Como dije, David escuchó muchas voces en el camino que recorrió para vencer a ese gigante. Pero él escogió dejarse guiar por el Señor. Y eso significa que si queremos una victoria, si queremos cumplir el propósito de Dios, debemos desechar algunas voces que llegan a nuestros oídos. Y la primera voz que David tuvo que desechar en el camino de la victoria fue la voz del miedo. Y eso está en los versículos 20 al 27, que como dije, no los vamos a leer todos. Había dicho que los 3 hermanos mayores de David estaban allí en la guerra con Saúl. Pero como ya llevaban un tiempo, unos días por allá, Isaí, su papá, decidió enviar a David para que les llevara algunas provisiones y se diera cuenta si ellos estaban bien. Y David, muy obediente, dejó las ovejas en el campo a cargo de otro pastor y se fue a cumplir el encargo de su papá. La guerra se estaba desarrollando, como dije, en el valle de Ela, que era como un pasadizo entre el territorio filisteo y el territorio de Israel. Y allí llegó David, justo en el momento que los ejércitos se formaban uno frente
al otro en la línea de batalla. Dice el pasaje que dejó las provisiones en manos del encargado y se metió entre las filas del ejército israelita para localizar a sus hermanos. Y mientras conversaba con ellos, apareció Goliat, el gran guerrero filisteo, que hizo su acostumbrado desafío. Yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Ese era el desafío mañana y tarde. Llevaba 40 días haciendo eso. Y dice el versículo 23 que David también lo oyó, al igual que todo el ejército de Israel. David también notó el miedo entre las filas israelitas, porque cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos, dice el versículo 24. El miedo es una emoción que paraliza y no nos deja ni pensar ni ver con claridad. Miren que Saúl hasta había ofrecido una recompensa al guerrero que se atreviera a pelear con Goliat. El rey Saúl prometió 3 cosas: riqueza, la mano de su hija y exoneración de impuestos para la familia de ese guerrero que se atreviera a pelear contra Goliat. Pero nadie lo hacía, nadie se atrevía a pelear contra el gigante. El miedo los tenía paralizados y ni siquiera la recompensa les daba el valor para ir a la batalla. Entonces David comenzó a caminar por aquí y por allá, como todo muchacho, preguntándole al uno y al otro por la famosa recompensa de la que todo el mundo hablaba, a ver si alguien se animaba. Pero nada, ese ejército estaba paralizado por el miedo. Habían escuchado la voz del miedo y se habían dejado convencer por él. David también la había escuchado. Y David era solo un muchacho como cualquiera, pero tenía claro quién era el Dios de Israel. David tenía una relación con Dios. David componía y cantaba canciones para el Señor cuando estaba allá en el desierto cuidando las ovejas de su familia. David había aprendido a conocer a Dios. Y ese conocimiento de Dios, esa relación con Dios, no le permitía creerle a nadie más. Por eso no prestó atención a la voz del miedo. ¿Cómo reaccionó David ante la voz del miedo? David no miró la estatura del gigante. David vio la estatura de su Dios. David vio el tamaño del Dios en el cual él creía y en el cual él confiaba. David decidió mantener la mirada puesta en su Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Fue lo que dijo David. David reconoció al Dios vivo, al Dios que había escogido un pueblo en Abraham, al Dios que había hecho un pacto con ese pueblo. Y por esa relación de pacto había prometido estar con ellos siempre. Y ese pacto tenía como símbolo la circuncisión. Todo incircunciso estaba fuera del pacto de Dios. No pertenecía al pueblo de Israel. El Dios de Israel garantizaba victoria para su pueblo, mientras su pueblo se mantuviera en ese pacto. Él era el Dios viviente, el Dios de Israel. No tenían por qué temblar de miedo ante el ejército enemigo. El ejército israelita era el ejército del Dios viviente, no debía tener miedo. ¿Sabes qué, mi hermano? No importa el tamaño del gigante que tengas por delante. Tú tienes un Dios más grande que ese gigante. Tú tienes un Dios que te ha prometido estar contigo, no dejarte y no abandonarte nunca. No importa cuánto grite Goliat, tú perteneces al ejército del Dios viviente. No escuches la voz del miedo. Pero
para seguir transitando en el camino de la victoria, David también tuvo que desechar la voz del lugar equivocado. Y eso está en los versículos 28 y 29 de Primera de Samuel 17, que es el pasaje que tenemos allí en nuestras Biblias. Por muchos años, aquí en Colombia, hemos visto la estrategia publicitaria de una famosa entidad bancaria. Esa estrategia consiste en una serie de propagandas donde siempre le hacen sentir al protagonista que está en el lugar equivocado. Entonces, por eso los colombianos nos acostumbramos a decir: da vivienda, estás en el lugar equivocado. ¿Cierto que sí? Exactamente, esa fue la misma voz que escuchó David en boca de Eliab, su hermano mayor. Versículo 28. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Es como si Eliab le dijera: tu lugar no es la guerra, tu lugar es el desierto cuidando ovejas. Eso es lo que tú sabes hacer. Tú eres pastor de ovejas, tú no eres un guerrero. Estás en el lugar equivocado. Y además, Eliab lo quiso hacer sentir culpable. Ahora descuidas esas pocas ovejas que tenemos allí. Y eso afecta a la economía familiar. Porque era costumbre en Israel que o las mujeres de la casa o el hijo menor eran los encargados de cuidar el rebaño de ovejas de la familia, como en el caso de Raquel, la hija de Labán, o el hijo menor, que en este caso era David. Recordemos que cuando Dios envió a Samuel a Belén para ungir como nuevo rey de Israel a un hijo de Isaí, él los fue haciendo pasar uno por delante de Samuel, comenzando por Eliab, que era el mayor. Y el Señor a cada uno le fue diciendo: este no es. Finalmente, Samuel preguntó, allá en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, ¿son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Y cuando David llegó, miren lo que le dijo el Señor a Samuel: este es, levántate y úngelo. David era el encargado del rebaño familiar, por eso Eliab lo quiso hacer sentir en el lugar equivocado. Eliab también acusó a David de tener un propósito oculto en el corazón. Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Eliab cuestionó los motivos de David para estar en ese lugar. Recordemos por qué estaba David allí en el valle de Ela, en medio de las filas del ejército israelita. David estaba cumpliendo un encargo de su papá. Pero más allá de eso, el Padre Celestial, el que había escogido a David como futuro rey de Israel, lo quería en ese lugar porque David debía empezar a recibir entrenamiento militar. David no estaba en el lugar equivocado. Dios había colocado a David en el valle de Ela porque tenía un propósito con él. David debía aprender a pelear las batallas de Jehová, las batallas del Dios de Israel. Más adelante, David fue el mejor estratega militar que tuvo Israel en todos los tiempos, porque él solo peleaba las batallas que el Señor le indicaba. Y el Señor le daba los detalles de cómo pelearlas, porque él siempre le preguntó al Señor por la estrategia que debía utilizar en cada batalla. Y el Señor siempre se la dio, con todos los detalles, como acabo de decir. ¿Cómo enfrentó David la voz del lugar equivocado? Con prudencia, con mucha prudencia. David no se puso a pelear con Eliab. David entendió con quién debía pelear
y Eliab no era el enemigo. El enemigo era Goliat. Lo que David le contestó a su hermano fue en el versículo 29. ¿Y ahora qué hice? Si apenas he abierto la boca. Hoy quiero decirte que si estás enfrentando un gigante, si estás atravesando dificultades y estás en medio de un campo de batalla, no estás en el lugar equivocado. El Señor te quiere ahí. El Señor tiene un propósito contigo ahí. El Señor quiere que tengas entrenamiento militar. Más adelante vas a entender por qué y para qué el Señor te colocó en el valle de Ela. Pero no estás en el lugar equivocado. Tampoco te pongas a pelear con el que te diga algo. Esa persona no es tu enemigo. Tu enemigo, ya tú sabes quién es el gigante que te está gritando cosas. Pero debes seguir recorriendo el camino de la victoria, porque el camino de la victoria te lleva a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y en ese recorrido por el camino de la victoria, la siguiente voz que David tuvo que desechar fue la voz del no puedes hacerlo. Versículos 30 al 37. Como David había estado moviéndose por entre las filas del ejército israelita, hablando con el uno y con el otro, no faltó quien le comentara al rey Saúl que había un muchachito que había dicho: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y Saúl lo mandó a llamar. Entonces ese muchachito de 17 años se paró bien resuelto delante del rey Saúl y le dijo, versículo 32, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Que tú vas a qué? Me imagino que le dijo Saúl. Y aquí viene la voz del no puedes hacerlo. Versículo 33. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? Respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. No puedes hacer eso. No tienes la experiencia para hacerlo. No estás en la capacidad para hacerlo. En Israel se contaba para la guerra a los hombres de 20 años hacia arriba. Y David tenía alrededor de 17, como ya he dicho. Por lo tanto, humana y legalmente, era cierto que David no tenía ni la capacidad ni la experiencia. Pero el Señor sabía para qué había escogido a David y también sabía de qué manera lo había capacitado. ¿Cómo reaccionó David a la voz que le decía, no puedes hacerlo? Resulta que como David era el pastor de las ovejas de la familia, había adquirido una experiencia excepcional. Versículos 34 y 35. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Y ahora David, después de contar esa experiencia, la trae al campo de batalla. Versículos 36 y 37. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Si nos fijamos bien, David no solo aplicó la experiencia al campo de batalla físico, también lo llevó al campo de batalla espiritual. Como hemos dicho, David conocía al Dios de Israel. David conocía al Dios del pacto. David conocía al Dios que no iba a dejar a su pueblo avergonzado delante del enemigo. Y yo quiero decirte hoy que el Señor capacita a los que envía.
Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Por lo tanto, puedes creer que si el Señor te colocó en el campo de batalla contra un gigante, es porque ya ha colocado en ti las herramientas, te ha dado la capacidad para pasar por el proceso y te ha dado la capacidad para salir victorioso, porque la victoria no depende de ti, depende de Él, del Dios de Israel. Él ha colocado en cada uno de nosotros su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía, nos alienta, nos instruye, nos capacita para hacer frente a la voz que te dice, no puedes hacerlo. A Saúl no le quedó más remedio que dejar que David siguiera en el camino de la victoria para encontrarse ahora con la voz que yo he llamado mono ve, mono hace. Versículos 38 al 40. La expresión mono ve, mono hace es un refrán popular que básicamente satiriza a quienes no tienen iniciativa propia y se la pasan imitando a los demás. Por eso también hay un juego que se llama igual y que en inglés se conoce como Monkey See, Monkey Do. En ese juego se debe imitar secuencias de movimientos corporales que un líder va haciendo y va incrementando en la medida que el juego se va desarrollando y va avanzando. En todo caso, todo apunta a una falta de originalidad, donde las cosas se hacen por imitación, por seguir a otros. Y esta vez fue la voz que escuchó David de boca de Saúl, o no de boca de Saúl, porque Saúl no le dijo nada, pero miren lo que hizo. Versículos 38 y 39 en la primera parte. Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. Si David iba a ir al campo de batalla, debía ir vestido como un guerrero. Eso fue lo que pensó Saúl. Y por eso le colocó su armadura, que le debía quedar enorme, porque Saúl era un hombre alto y David era todavía un muchacho. Pero David no estaba acostumbrado a eso. Esas no eran las armas que acostumbraba usar David. Recordemos de su propia experiencia que ya vimos, él describió cómo usaba sus manos y su cayado para defender las ovejas del rebaño. ¿Cómo enfrentó David la voz del mono ve, mono hace? Segunda parte del versículo 39 hasta el 40. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. David decidió enfrentar a Goliat con la originalidad. Él era un pastor de ovejas y como pastor de ovejas enfrentó a Goliat con las armas que Dios le había colocado en las manos. Un cayado, un zurrón, su honda y 5 piedras que había recogido en el arroyo. Un David auténtico, nada de imitaciones, nada de mono ve, mono hace. El Señor ha colocado armas en las manos de cada uno de nosotros para enfrentar los gigantes. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, en la versión Reina Valera del 60, dice:
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Además, el Señor ha colocado potencialidades diferentes en cada uno de sus hijos, dones, talentos que son diferentes para cada uno de nosotros. Por eso somos un cuerpo, dice la Biblia, donde cada miembro se complementa el uno con el otro. Somos originales, somos auténticos. No tenemos por qué andar imitando a los actores, a las actrices, a los cantantes, a los influencers, a una persona y a otra que se le ocurre andar diciendo cosas por allí en la internet. También el Señor nos ha dado armas para vencer a cualquier gigante. En Cristo Jesús, todos los gigantes están vencidos. La victoria es nuestra. Finalmente, David está frente a Goliat, pero todavía debe escuchar y desechar una vez más otra voz antes de obtener la victoria. Y es la voz del menosprecio. Versículos 41 al 47. Esa es la voz que dice: tú no vales nada. Y David la escuchó cuando enfrentó a Goliat en el campo de batalla, armado de un cayado, un zurrón, una honda y 5 piedras. La voz del menosprecio la quiero mirar con detenimiento para que nos vayamos identificando con las estrategias del enemigo. Versículo 41. Goliat, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. ¿Por qué un gigante como Goliat, con sus casi 3 metros de estatura, necesitaba un escudero? Para que le ayudara a llevar las armas, me puede contestar cualquiera. Y puede ser. Pero también lo hacía para impresionar al enemigo, en este caso a David. Así se mostraba más fuerte, más capaz, haciendo sentir a su rival aún más pequeño de lo que podía ser, con menos poder. Versículo 42. Echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho pelirrojo y buen mozo, vamos a dejarlo hasta allí. Miren, Goliat juzgó a David por su apariencia física. Pero por ahí dicen que las apariencias engañan, ¿verdad? Cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey de Israel, juzgó por las apariencias al ver el aspecto de los hijos mayores de Isaí. Pero se equivocó. Lo que el Señor le dijo en 1 Samuel 16:7 fue esto: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en la que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Sigamos en el capítulo 17 de 1 Samuel. Goliat miró a David y lo juzgó por su apariencia. Y con desprecio, dice en el versículo 43, dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Goliat no solo despreció el aspecto físico de David, también menospreció sus armas. Pero recuerden que David enfrentó a Goliat como un pastor de ovejas, con las armas propias de un humilde pastor de ovejas. Esa era su experiencia, eso era lo que Dios había hecho de él. Por lo tanto, Goliat estaba menospreciando la obra de Dios en la vida de David. Y por eso lo maldijo en nombre de sus dioses. Es que en esa época el Dios que vencía en la guerra era el Dios más poderoso. Por eso Goliat invocó a sus dioses contra David al tiempo que menospreciaba la obra del Dios de Israel en la vida de David. Versículo 44. Añadió: ven acá,
que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Goliat siguió bravuconeando, como decimos, ¿verdad?, para impresionar a David, para hacerle sentir pequeño, para hacerle desistir de su propósito, usando la voz del menosprecio. ¿Cómo respondió David a la voz del menosprecio? A la voz de tú no vales nada. Versículos 45 al 47. David contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Miren lo que hizo David. Escuchen esas palabras que dijo ese muchachito de 17 años. Lo que él hizo fue reafirmarse en su conocimiento personal de Dios, en su experiencia con el Dios de Israel, con el Dios del pacto, con el Dios que sus padres le habían enseñado, el Dios que no lo iba a dejar avergonzado frente al enemigo. Goliat podía ser muy grande. Por muy Goliat que él fuera y mucho tamaño que tuviera, por muy bravucón que fuera, Dios no iba a dejar a David avergonzado delante de él. David estaba absolutamente convencido de pertenecer al ejército del Dios viviente, el Dios que salva sin espada, sin lanza y jabalina. Nosotros, al igual que David, debemos plantar nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Isaías 26, versículos 4 y 5 dicen así en la Nueva Traducción Viviente: confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Él humilla a los orgullosos y derriba a la ciudad arrogante. Él la echa al polvo. Enfrentamos a los gigantes confiando en el Señor y en su fuerza, no en nuestras fuerzas. Cualquiera que sea el gigante, cómo se llame el gigante que estés enfrentando, ve a la batalla confiando en tu Dios, sabiendo quién es tu Dios. Y tu Dios es más grande que Goliat. No veas la estatura del gigante, mira el tamaño de tu Dios, el Dios de los escuadrones de Israel. Conocemos el final de la historia, ¿verdad? El muchachito de 17 años, el que se negó a escuchar la voz del miedo, el guerrero sin experiencia, el que estaba en el lugar equivocado, el que usó como armas un cayado, un zurrón, una honda y 5 piedras, el que no se dejó amilanar por la bravuconería ni por la estatura de un gigante, venció a Goliat. David lanzó una piedra y la colocó en el centro de la frente de ese gigante, y el gigante se fue al piso, se fue a tierra, y ocurrió lo impensable, como lo registra el versículo 50. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, sin empuñar la espada. Versículo 51. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada, la desenvainó, lo remató con ella y cortó su cabeza. Ese día no solo David obtuvo una victoria. Como la victoria fue del Dios de los escuadrones de Israel, la victoria fue para todo el pueblo. El ejército israelita le propinó una tremenda derrota a todo el ejército filisteo. Los hizo huir y los persiguió por toda la región. Y todo el pueblo de Dios celebró la victoria. Yo quiero que inclines tu cabeza allí donde estás. Yo no sé qué gigante estás enfrentando. Yo no sé cómo se llama.
El que David enfrentó se llamaba Goliat, pero tú sabes cómo se llama el tuyo. No sé, se puede llamar deuda, adicción, infidelidad, depresión, no sé. Yo no sé cuál es el gigante que está amenazando tu vida para que no cumplas el propósito que el Señor tiene para ti. Tampoco sé qué es lo que te dice a diario para hacerte sentir miedo. Y a lo mejor te lo dice mañana y tarde, como Goliat. Te dice que tu Dios no te va a librar de su mano, que va a acabar con tu hogar, que va a acabar con tu empresa, que va a acabar con tu futuro, que te rindas. Y a lo mejor el miedo te ha paralizado y no sabes qué hacer. No escuches la voz del miedo. Recházala en el nombre de Jesús. No veas la estatura del gigante. No escuches lo que dice. Mira el tamaño de tu Dios. Él no te va a dejar y no te va a abandonar. A lo mejor alguien te ha dicho, es que estás en el lugar equivocado. Que no luches por lo que Dios te ha regalado, por lo que es tuyo. A lo mejor el gigante te dice que no pelees por tu hogar, que no pelees por tus hijos, que no pelees por tu familia. Y es probable que hasta te diga, ¿qué haces en la iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué oras? Y a lo mejor te dice que estás en el lugar equivocado. ¿Sabes qué? No estás en el lugar equivocado. Estás enfrentando esa lucha porque el Señor lo ha permitido. Es el Señor el que te ha puesto en el valle de Ela porque Él quiere entrenarte en guerra. El Señor te quiere sacar victorioso y el Señor te está puliendo como el oro fino que ha dicho que tú eres. Y de esa lucha sales fortalecido. Pero de pronto la voz que has escuchado te dice, no puedes hacerlo, no tienes la capacidad, no tienes la experiencia, otros saben más que tú. No escuches la voz del no puedes hacerlo. El Señor te dará la capacidad como se la dio a David. Él te dará la experiencia como se la dio a David. De pronto descubres potencialidades y cosas que no sabías que tenías, porque el Espíritu Santo de Dios es el que capacita, porque el Señor capacita a todo aquel que envía a hacer algo. O de pronto en tu caso has escuchado que alguien te dice, imítame a mí, mírame a mí, mira cómo hago yo para que tú hagas igual. Mono ve, mono hace. Tampoco escuches esa voz. El Señor tiene para ti cosas mejores, originales, auténticas, porque eres único y especial para Dios. No te va a dar las armas que otros tienen. Él tiene cosas especiales para ti, para tu situación. Si tienes que dejar de seguir las redes sociales, deja de seguirlas. Si tienes que dejar una amistad porque no te conviene, porque pretende que tú le imites, pues déjala. El Señor siempre tendrá algo mejor para ti. Solo escucha la voz de Dios. Sigue con tus ojos cerrados allí en la presencia del Señor. También es probable que hayas escuchado la voz del menosprecio, del que te dice tú no vales nada, porque te han juzgado por tu aspecto físico, porque te han despreciado y a lo mejor hasta han lanzado maldiciones sobre ti. Y ese gigante se muestra poderoso y bravuconea y te dice que te va a vencer. Quiero decirte que contigo está el Dios de los escuadrones de Israel. Contigo está el Dios que pelea por ti. El Señor te dará la victoria porque Él no te va a dejar y no te va a abandonar. No te va a dejar avergonzado delante del enemigo. Iglesia, no mires el tamaño del gigante. Mira el tamaño de tu Dios. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande. Un Dios que todo lo puede. No hay gigante que nuestro Dios no pueda vencer. Levanta tus manos al cielo. Adora a Dios. Bátelas para Él en actitud de adoración. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias porque Él te va a sacar adelante. Dale gracias. Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias, Dios, porque en el día de hoy tú has
abierto, Señor, este conocimiento a tu pueblo, Señor. Y tu pueblo va a dejar de escuchar esas voces del gigante que le dice que no puede, que no sirve, que no va a salir adelante. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo está allí para guiar. Tu Espíritu Santo está allí para decir por dónde debemos tomar, por dónde debemos caminar. Gracias porque tú eres un Dios grande. Te adoramos por eso. Te bendecimos. Te damos gracias. Muchas gracias, Dios. Tú eres el Dios de los escuadrones de Israel. Tú eres el Dios de los ejércitos, del Dios viviente. Y por eso te adoramos. Te bendecimos. Muchas gracias, Dios. Adora a ese Dios. Y recuérdalo, enfrenta al gigante mirando el tamaño de tu Dios, no el tamaño del gigante. El Señor te bendiga.